Tercera parte. Hicimos dos capítulos, vamos a un tercer capítulo vinculado a este enorme tema, relevante, digamos que determina la condición y la suerte de nuestros países. Me refiero al Foro de San Pablo como una organización de una nueva internacional comunista a raíz de la caída de la Unión Soviética, de esa internacional comunista, después de la caída del muro de Berlín y aquella perestroika. Analizamos los componentes doctrinarios. ¿Qué es el Foro de San Pablo? ¿Cuándo fue fundado? ¿Por quiénes? Año 1990, Ciudad de San Pablo, Ignacio Lula da Silva, Fidel Castro fundan el Foro de San Pablo. En el año 91 traslada a la Ciudad de México su sede y a partir de ahí fundamentan, dan los principios doctrinarios que son evidentemente marxistas en todas sus variantes y contra el imperialismo de los Estados Unidos, antineoliberal y anticapitalista. Todo esto estamos hablando de marxismo. Estamos hablando de marxismo y ahora vamos a conversar con el coronel y profesor Roberto Velasco, especialista en estos temas. Porque esto es Occidente en jaque. No cabe duda que Occidente en jaque. Pero voy a ir a esto. Cuando hablamos de Foro de San Pablo, hablamos de las organizaciones vinculadas al Foro de San Pablo, hablamos de marxismo. Hablamos de un socialismo del siglo XXI como proyecto, un socialismo marxista. Marxismo en todas sus variantes. Carlos Marx, el autor de la doctrina marxista, quien formula dos cosas fundamentales. En primer lugar, él establece que tiene que caer la sociedad construida sobre la democracia representativa y liberal, caer esa democracia de los tres poderes, que tiene que caer el poder legislativo, tiene que caer la propiedad privada para ir a la organización de un Estado socialista sobre la base de la dictadura del proletariado, porque en su teoría él formula la interpretación de la historia a través de la lucha de clases, de la dialéctica de la lucha de clases, eso que se conoce como el materialismo dialéctico. Él define la teoría socialista, ese Estado corporativo de clase, la dictadura del proletariado, y dice, ¿para qué? ¿Para ir hacia dónde? Hacia el comunismo. El comunismo es una sociedad sin Estado, es una sociedad de comunidades, que es la finalidad que tiene la teoría marxista. La finalidad es llegar al comunismo. Por eso hablamos de socialismo comunista, que es lo que está planteando el Foro de San Pablo. ¿Qué dice Carlos Marx respecto al comunismo? ¿Qué dice respecto al comunismo? ¿Qué es la finalidad? Bueno, en un libro, La ideología alemana, Marx escribió jovialmente, dice este autor, John Donne, lo recomiendo, es un gran libro, realmente, por el compendio de conocimiento que tiene, se intitula La teoría política de Occidente, coronel, la teoría política de Occidente ante el futuro del escritor inglés John Donne. Dice así, Marx escribió jovialmente acerca de cómo en una sociedad comunista sería posible. Esta es una de las definiciones que Marx da del comunismo. ¿Qué sería el comunismo? Dice lo siguiente, que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar, por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico. Hasta acá, Carlos Marx. ¿Qué dice al respecto este escritor y analista político, John Donne? Parece una encantadora existencia pastoril lo que describe Carlos Marx, si bien sería difícil de practicar, por ejemplo, en el Tokio metropolitano o en la Londres actual, ¿no? En un centro urbano como Londres. Pero como consumidor moderno, y acá pregunta John Donne, ¿qué sentiría uno al estar a merced de aquel que en la mañana fuera dentista, en la tarde arquitecto, luego cirujano de riñón en la noche y barrendero de una corporación después de la cena, sin nunca sujetarse a uno de esos papeles? La cualidad de ser rojo, es decir, la cualidad de ser comunista, puede ser más importante que la de tener pericia en determinada actividad u oficio. Pero proponer un futuro político con estas características
Proponer un futuro político que elimine a los expertos tiene que ser una promesa hecha o para tontos o una promesa hecha con la peor mala fe del mundo. Creo yo, coronel, que esto da una fiel introducción de alguien que fue un diletante, es decir, un delirante en estos temas, y dice, bueno, hay que construir el socialismo tiene que ser una estructura de Estado que tire abajo a la sociedad representativa, liberal, democrática, a la propiedad privada, porque desde ese socialismo vamos a arribar a ese gran logro, a esa finalidad, a ese, digamos, propósito final que es el comunismo. Y cuando se le pide a Carlos Marx que lo defina, define el comunismo de esta manera, absolutamente delirante, impracticable, anticientífica. Por este pavote que escribió esto, hoy tenemos Foro de San Pablo, narcotráfico vinculado a todo esto, financiación de todo tipo, guerrilla, guerra de guerrillas, bueno, banderas como LGBT, organizaciones políticas que plantean que nuestros países se deformen como estados de derecho, científicamente comprobado que funciona como Estado de Derecho, y desde el modelo o desde la teoría económica del capitalismo, para ir rumbo a este delirio que escribió Carlitos Marx, le decimos. Carlitos, Bueno, Carlitos, qué sé yo. ¿Cómo le va, coronel? Gracias por estar, ¿eh? bien. No, gracias por la invitación. Usted sabe que yo lo escuchaba atentamente y me confirma lo que yo habitualmente pienso, que era que al no leer la gente, le van vendiendo un producto que no entiende lo que compra. Y ese producto lo hacen grandes teóricos sentados en lugares cómodos, con aire acondicionado, café caliente y tres comidas al día. Es Usted, así. usted leyó a Tom Wolfe, entonces usted me está diciendo lo mismo que dice Tom Wolfe, el gran Ah, no escritor sabía. norteamericano. ¿Sabe qué dice No, eso? Dice, no sé, ni idea. todos estos teóricos del marxismo rococó, todos estos sociólogos, filólogos, y se refería mucho a Noam Chomsky, son científicos de escritorio, de oficina con aire acondicionado, tomando el café y leyendo varios libros o periódicos y después formulan grandes teorías. Decía lo mismo. Es lo mismo que... Y para hacerlo, ¿qué precisan? Un montón de gente que trabaje para ellos. ¿Verdad? Es llevar Grecia a los tiempos modernos sin los valores de los griegos. Que ellos hacían filosofía en la plata, tenían un montón de gente que trabajaba para ellos, que eran los esclavos, entonces podían hacer filosofía, Ah, pero hacían la filosofía desde el punto de vista puro y con principios. Esta es la interpretación novelesca de la realidad, sí, lo que tendría que ser, pero que es imposible que sea. Por eso que es una utopía, claro, claro, indudablemente. Es claro, así. claro. Y como la gente no lee o si lee interpreta poco o cada vez usa menos términos para expresarse, no tiene comprensión lectora. Entonces, bueno, agarra el eslogan, ¿no? Pero y mire qué pasa también con muchos en el mundo occidental, que inventan términos Sí, que de repente no cuadran con la realidad. claro, ¿Verdad? El tema que nos convoca hoy, por ejemplo, que es el tema de Ecuador. sí. Dice, mire lo que dice el señor es el director del Instituto por la Democracia, Charles Sánchez Barzán. Dice, mire qué verdad que dice este hombre Ujú. con respecto a El Salvador. Este es un ataque transnacional contra Ecuador a través de un mecanismo de guerra híbrida. No es un problema de lucha armada, es un problema político de dictadura contra democracia. Lo pone en todos sus términos. Lo que yo no coincido con él, es un mecanismo de guerra híbrida, pero a El Salvador en esto le va la vida. Claro, Es por la existencia del propio Estado. Y no nos tenemos que olvidar, nosotros los orientales, que Salvador no hace mucho tiempo nos apoyó con unos aviones de combate A-37, porque estábamos por quedar sin aviones nosotros, los cuales ahora ya dejaron de volar también. ¿Salvador o Ecuador? Ecuador, perdón. Ecuador, Ecuador. Ecuador, ¿Sabe, Ecuador. cómo se llama este Así. señor? ¿Cómo es? Carlos Sánchez Berzain, ¿Y representa a qué instituto? de Democracia, Instituto por la Democracia.
¿Lo puede leer de nuevo? Porque es muy importante lo que dice. Es, es, este es un ataque transnacional contra Ecuador a través de un mecanismo de guerra híbrida. No es un problema de lucha armada, es un problema político de dictadura contra democracia. Eso En que dice, definitiva, eso que dice este señor lo manifestó esta periodista muy avesada ecuatoriana que dijo exactamente lo mismo. Creo que se llama Adele o algo así, que dice, esto no es un tema de la lucha armada de grupos organizados del narcotráfico, que si bien está planteada esa realidad, es mucho más trascendente y grave. En esto le va la sí, vida al Estado ecuatoriano. Esto es una claro, guerra organizada contra el Estado contra de el Derecho Estado, ecuatoriano. Claro, claro. Es decir, es una guerra de conquista y de ocupación por grupos delincuenciales internacionales. claro. Y el presidente Noboa, Ah, discúlpeme acá. sí, Transnacional la guerra, ¿no? Una guerra transnacional, claro, es decir, una embestida contra, en este caso, el Estado ecuatoriano. Yo asocio rápidamente lo de transnacional, organizado transnacionalmente, Foro de San Pablo, todas las pero organizaciones involucradas en el Foro de San Pablo. por supuesto, Claro, el Foro de San Pablo es una organización internacional o transnacional sí, que maneja o nuclea todos los movimientos de izquierda radical para imponer un sistema de gobierno que es el marxismo-leninismo. exacto, exacto. Ese Es, es el es gran la, objetivo. es, si se quiere, la toma de la posta o la sustitución de aquella internacional comunista que cuando cae la Unión Soviética, prontamente nace este Foro de San Pablo en 1990. Fíjese la fecha, Claro, ¿no? es que si 1989 no, cae la Unión Soviética, todo ese modelo, en el 90 se instala el Foro de San Pablo. es que si no hacen eso, que fue un invento de Fidel Castro, si no hacen eso, Cuba va a la extinción. Claro, Es un régimen que desaparece. claro, Hoy están pasando hambre, no tienen medicamentos, no tienen nada. Eso sí, tienen un aparato represivo tremendamente poderoso. sí, Y esos comen todos los días. Pero el claro, resto de la gente anda con libreta de racionamiento sí, claro, 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 y no puede conseguir todo. Y la remesa que le mandan los familiares que están en Estados Unidos, parte de eso se queda el gobierno, que es una parte importante de ingresos en el presupuesto para pagar el presupuesto. claro, claro, sí, sí, Porque pueden entrar por solamente una o dos bocas. sí, sí, sí. Claro. Yo a veces me río cuando hablan de Cuba. Le digo, "Pero si vamos a comparar el fenómeno de Cuba con el fenómeno de Taiwán, que son situaciones geográficas similares, nada que ver el uno con el otro. Uf, No cabe la menor duda. nada que ver, nada que Claro. ver. Bueno, ahí da un Sí. ejemplo claro, coronel. Taiwán, chiquito, comparable, es análogo a lo que puede hacer Cuba, es un país desarrollado que integra el mundo de los países desarrollados con altísimo Eh, desarrollo industrial, tecnológico, y su población vive un modelo de libertades, igual que Hong eh, Kong, que va a claro, ser complicadísimo que acepten esa dictadura que quiere imponer claro. China. Pero, Y voy al otro frente, ejemplo. Corea del Norte no tiene nada que ver con Corea del Sur, que asumió el modelo claro, también capitalista claro, y liberal desde una república. claro, pero dice que estas dos islas están frente a dos potencias mundiales. Mm. Una bajo riesgo de invasión, que es Taiwán, la ex Formosa, ¿verdad? Y la otra es Cuba, que sabe que por la crisis de los misiles y el acuerdo llegado con la Unión Soviética, nunca la van a invadir. Exacto. Mire, ¿Verdad? toca un tema acá, a ver si encuentro, si soy Este, rápido yo, ya entonces, la vamos edad, a. pero mire esto, ¿Sabe por qué toqué esto? pero mire esto y Sí. esto es clave, esto que usted dijo, porque mire qué diferencia de actitud que hay entre Estados Unidos en relación a Cuba y China en relación a Taiwán. ¿Por qué? Porque China advierte, advierte que si hay algún fenómeno independentista, dado que ahora Taiwán está en elecciones, proceso electoral, van a tener una represalia muy grande de parte de China. ¿Usted escucha a Estados Unidos que diga algo respecto a Cuba que lo va a invadir o que va a tener represalia? Por el No, no, contrario. mira, hace 3, 4 meses, Mm, investigando, pues, acá.
retirado militar con tiempo libre, investigando, navegando, y eso encontré un artículo que decía que Estados Unidos no le exporta más pollos a Cuba porque Cuba no paga. O sea que la empresa privada Ah, tiene negocios con Cuba. No hay problema, es el Estado, el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba que tienen esa diferencia. claro. ¿Y el Pero bloqueo dónde está eh, ahí? por eso le digo, le cortaron la exportación de pollos porque no paga, no por otra cosa. Claro. Sí, sí. Pero mire este hombre, el, Ujú. el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, Noboa. Ujú, es un tipo, es un muchacho joven, 30 y pocos años, no llega a 40. ujú, Es un individuo brillante ujú, que ha comprendido la situación estratégica que vive su país como la podía haber hecho Churchill con Inglaterra. ujú, Algo parecido. Cuando saca el decreto por el cual declara el estado de guerra interno, ujú. fíjese el artículo 4, lo voy a leer porque Sí, sí. hay que ser bien leído. Identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. O Clarísimo. sea que dicen, son soldados enemigos que vienen de cualquier lado y estamos en guerra. Una organización militar profesional transnacional no estatal que están Que no hay atentando ningún contra... país que lo respalde. Exacto, exacto, ¿Entiende? Es exacto. decir, es una banda delincuencial multipropósito Sí, que lanza una ofensiva brutal contra el Estado. exacto, Y el Estado exacto. dice, no señores, acá se acabó. La respuesta que da fue similar a la que dimos nosotros en la década del 70. Hace una gran unidad estratégica entre las Fuerzas Armadas y la policía, y dice, señores, y les dio un marco legal, Mm, ¿ah?, mm, que los blinda mm. para que puedan desarrollar las operaciones sin problemas posteriores. Declara en secreto un estado de guerra interno, ¿no? Claro, Y les da el marco legal. claro, pero aparte dice, ese es el enemigo y es beligerante. O sea que son militares. El enemigo es un blanco militar. Son beligerantes. Bien, bien, Le da el estatus que marca la Convención de Ginebra para ser combatientes enemigos. Es decir, eso sí, reconozco que no hay ningún Estado que los respalde. exacto. Son beligerantes. ¿Ahora de quién? De una gran organización internacional Mm, que maneja los hilos del poder y que maneja los grandes elementos que mueven el gran volumen de dinero en forma internacional, que es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el oro y las piedras preciosas que están extrayendo ilegalmente de muchos territorios mm. sudamericanos y las están llevando al extranjero. Y el tráfico de agentes terroristas especializados, agentes militares, paramilitares que forman estas células militares, Eso los admiten, les dan pasaporte, como pasó ahora en Argentina. Como en Uruguay, por ejemplo, como la banda de Pero los pasaportes que investigaba Fossati. esa es una, pero la prueba fehaciente es lo que pasó en Argentina, ¿Sabe que con hay estos una, 3 individuos que agarraron. sabe que hay una causa coalineada, ¿no? La banda de los Claro, pasaportes de Uruguay también estaba haciendo lo mismo en Argentina, que se estaban claro, comunicando con Fossati, que era más o menos la misma claro, organización. Se enteró el informe que da un periodista español, creo, del último foro, del Foro de San Pablo, que fue en abril del 2023 en España, en Europa, se plantea que están siendo financiados por grupos islámicos también. claro, Claro. claro. O sea El, que eh, lo transnacional lo, que dice Novoa es un hecho patente, claro, indiscutible, de organizaciones profesionales claro, armadas que atentan claro, contra la soberanía del Estado. Le va la vida claro, al Estado ecuatoriano en claro. este caso. Pero aparte, tienen dos grandes problemas además. La frontera con Colombia al norte, Mm, que ha sido blindada por el ejército colombiano, mm, y al sur con Perú, del cual han recibido armas. De Perú han recibido municiones, armas, traslado de gentes, mm, pero aparte fíjese la diferencia que hay entre unos y otros. Ecuador ha puesto en el orden de batalla aproximadamente 30.000 hombres. mm. Y los grupos transnacionales estos tienen entre 30.000 y 50.000, porque no saben bien cuántos son,
porque están divididos en 27 grupos que han sido identificados en el mismo decreto Ah, por el presidente Noboa. claro, sí, son un Dice, montón de estos grupos. grupos son, Sí, claro, sí, sí, sí. este, Coronel, le entonces hago es un problema grave. es grave, grave, y además es para la región esto, ¿eh? Pero Es- aparte le voy a explicar por qué, porque si bien tienen información, los militares, cuando hacemos lo que se llama la potencia relativa de combate, entonces digo, bueno, qué ¿cómo es es la eso? organización? Ujú. Le voy a explicar, ¿cuál es la organización que tiene el enemigo? Determinada. ¿Qué armamento tiene? Determinado. ¿Qué tecnología tiene? Y se va determinando. Entonces, Sí, bueno, después está lo que se llaman, lo que yo llamo los intangibles, la instrucción, la moral, el entrenamiento. Eso se va midiendo mm, y se saca la potencia, como dice el nombre, relativa al combate. ujú. ¿En qué superioridad estamos o en qué inferioridad estamos? Se analiza también ahí las modalidades de la estrategia militar, Claro, ¿sí? ¿Qué tipo de estrategia pueden emplear? claro, ¿Utilizan? claro. Eso sale fundamentalmente desde los tiempos de paz, cuando uno lee la revista de defensa y todo lo demás, ve los elementos y los medios que están en la vuelta, Mm, qué es lo que pueden tener estas organizaciones que se pueden enfrentar, mm, y ahí se van sacando lo que se llaman las posibilidades del enemigo. claro, ¿Qué es lo que puede hacer el enemigo? claro, claro. Según lo que puede hacer el enemigo, es el riesgo o la amenaza que estamos sufriendo nosotros. Ujú. Que no tiene por qué ser militar, puede ser también ambiental o puede ser de otro tipo, ¿verdad? Se acuerda en la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército nazi pretendió, extrajo placas de impresión de la libra para hacerla Claro. exactamente igual a la falsificación y pretendían con aviones tirar 30.000 millones de libras a la población, Ah, directo a la población, ¿para qué? Para provocar una inflación que destrozaría la economía inglesa y iba a ser algo así como una bomba nuclear financiera. claro, Eso ya se claro. hacía en esa época, Sí, por sí, sí, ejemplo. sí, sí. Pues usted estudia todas las posibilidades y va Sí, claro, tomando las medidas de seguridad que le permitan claro, desenvolverse claro, con cierta solvencia en el ambiente. exacto. Y pasa en todo. En la producción ganadera usted hace genética, ¿verdad? Llega un determinado producto de calidad y usted lo tiene que proteger porque es su fuente de riqueza. Es No la puede regalar. lo que está diciendo el gobierno ahora actual holandés. Claro, que saltó ante las Claro, políticas ambientalistas que claro, limitan la producción de ganado. Eso es una claro. estrategia de guerra del marxismo cultural, Económica. económica. Claro. Vamos a limitar la producción ganadera y agropecuaria de los países que tienen Entonces, modelos abiertos de propiedad privada bajo el cuentito de que se está contaminando el planeta por la bueno, producción de ganado. claro, bueno, Impresionante. este señor Novoa lo advirtió claramente y le dijo, Claro. señores, este es un tema militar, nos va la vida, Bien, estamos en guerra, bien. no sé qué país me ataca, porque no hay un país atrás. ¿Qué grupos nos atacan? ¿De qué manera? Hay una, ¿Cuántos son? claro, Ujú. claro. Entonces, Estados Unidos le va a dar una mano. Sí, Escuché a la canciller Mondino el otro día que le hicieron una entrevista, una pregunta, la canciller de Argentina, sí, sí, porque Milei, el presidente, dijo que iba a apoyar a sí, Ecuador. Y le preguntaron a la señora Molina, pero ¿qué va a mandar? ¿Tropas? ¿Qué va a mandar? Y dice, no sé, eso está en espera, el presidente es el que va a definir. claro, claro, Pero sí, claro. porque Y en coronel, definitiva, es sí, una guerra internacional sin duda que es internacional. y Además, nos va la vida a todos. nos va la vida a todos y en el último foro se establece, en este foro del 2023, que cambia la estrategia del Foro de San Pablo por una estrategia más agresiva de instalar conflictos en todos lados y ser más violentos. Es la teoría de provocar el conflicto y fogonear el conflicto después. O sea, provocarlo y fogonearlo. Esa estrategia se endurece en estos momentos históricos. La frase de Ernesto Che Guevara, crear uno, 100, 1000 Vietnam Claro, para combatir al imperio. claro. ¿Entiende? Porque ellos no han variado su plan. No, 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 no. Que es es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros cuando se presentan con el ropaje de la Madre Teresa de Calcuta, que son buenitos La y bandera cuestiones, los colores del arco iris. Y la bandera de los pero colores del ahí, arco iris. Ah, pero ellos no han cambiado el objetivo. no, no, para nada. Los- Coronel, le y, hago la del y el estribo plan tampoco. y vamos a una Sí, segunda parte. Esta a pregunta, ver, bueno, yo voy a ser del abogado del diablo.
no me cuesta Dispare. mucho a mí ser el abogado del diablo. Es más, es un rol que Dispare. voy a confesar, a mí me gusta, me cae bien el ser el abogado del diablo, porque uno incomoda con esas preguntas, ¿no? Todo muy lindo lo de Daniel Noboa, como usted dice, no sé si podemos decir que es un Churchill de la época, pero asumió a características estratégicas que Churchill vio en su momento, es una persona muy preparada, le dice a los militares, van a contar con todo el respaldo del gobierno, todo muy lindo. Ahora, ¿qué pasa dentro de 10 años, 15, cuando vuelvan a dar manija a los izquierdistas y digan, ustedes cometieron delitos de lesa humanidad en aquel momento cuando Noboa decidió enfrentar al crimen organizado porque tienen muertes por tortura? No, Dejo la hay pregunta, un, dejo la sí, pregunta, y porque no, volvemos. no, no alcanza con que un presidente diga, el tema No, es la estabilidad institucional del Estado, porque si usted tiene estados esquizofrénicos como el nuestro, que después de 20 y pico de años, 22 años, dice, no, ahora derogamos la ley de caducidad. Ah, bueno, entonces estamos bravos ahí, ¿no? Le dejo yo la me hice pregunta, esa misma coronel. pregunta. Después, cuando volvamos le cuento por qué me la hice. Bien, bárbaro. Estamos conversando con el coronel y profesor de historia Roberto Velasco. Quédate ahí, que continúa.